hacernos responsables de nuestra salud, hacernos responsables, hacernos cargo, es hacernos cargo desde el primer síntoma que detectamos. Si desde que nos estamos levantando estamos sintiendo, porque se siente, no me lo pueden negar, estamos sintiendo que estamos mandando una información incorrecta, porque a lo mejor desde que nos levantamos nuestro cerebro empezó súper revolucionado, amanecimos casi que con el corazón en la mano, amanecimos pensando en lo malo que va a ser el día. Bueno, desde ahí nos tenemos que hacer cargo. No tenemos que esperarnos a que sean las 6 de la tarde y ya estemos en un brote, ¿no? Estemos en una crisis. Tenemos que hacernos cargo desde ahí. ¿Y cómo nos hacemos cargo? Pues con actividades como meditar. Meditar hace que el sistema nervioso autónomo, que se divide en simpático y parasimpático, eso ya lo vimos en algún momento, podamos regularlo. ¿Cómo nos podemos hacer cargo? Pues si sabemos que la información pasa a nuestro cerebro por medio de los sentidos, pues desde que nos levantamos estamos poniendo música que nos dé felicidad. Y, no felicidad o alegría o paz no es igual a escuchar la música del momento. Muchas veces, quiero que sepan que la ansiedad, bueno, lo dije en un inicio, hay una excitación del sistema nervioso. Entonces, si tú le pones esa música del momento, probablemente haya una sobreexcitación. Lo único que estás haciendo es cambiando el pensamiento, pero el sistema nervioso lo sigues manteniendo en esa sobreexcitación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, a lo mejor poner música con sonidos binaurales, o música, la que a ti te gusta, música de spa si quieres, música o sonidos con cierta frecuencia, alfa, gamma, son sonidos que bajan las ondas, baja los impulsos, digamos, ¿no? Si están así, los empieza a bajar, entonces nos empezamos a relajar. ¿Estamos entendiendo? Quiero saber si estamos entendiendo por qué es importante saber cómo es que se dispara la alerta de ansiedad. Porque solamente sabiendo esto es que podemos hacer algo, ¿no? No es que digamos, pasó esto, no puedo hacer nada, me tomo mi chocho, me tomo mi vasito de tequila. No, no, porque además no lo tomamos y ni siquiera estamos solucionando. ¿Estamos de acuerdo? Pues espero que sí. Entonces, ¿qué más? Ok. La otra cosa que es muy importante es saber en el cerebro qué sistemas se están activando. El sistema límbico se activa se activa la amígdala, se activa la corteza frontal, se activa el sistema nervioso autónomo, ya lo habíamos dicho, ambos hemisferios, el tallo cerebral, médula, bueno, se activan muchos sistemas dentro de muchos órganos. ¿Y qué es lo bello de saber esto? Entonces, si sabemos, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, que la amígdala se enciende en una respuesta de ansiedad, bueno, pues veamos qué puede hacer con la amígdala para que se mantenga en un estado tranquilo, que en este caso, más bien en lugar de mantenerlo tranquilo, se apaga, o podemos reducir el tamaño de la amígdala. También se ha investigado y se ha descubierto que la amígdala en sistemas nerviosos muy excitados, que puede ser también por enojo, pero bueno, estamos hablando de la ansiedad, se puede hacer grande. Entonces, podemos hacer ejercicios para disminuirla. Por ejemplo, ¿no? El hipotálamo, el sistema límbico, la corteza cerebral. Entonces, sabiendo las funciones de estos sistemas,
es que decimos, ok, si el sistema límbico y el hipotálamo se encarga de nuestras emociones, ¿qué puedo hacer? ¿Realmente puedo hacer algo para que estos sistemas se mantengan apagados o no? Porque muchas veces no podemos hacer nada. Lo que hay que hacer, o sea, sí se puede hacer, pero no se hace directamente, digamos, o sea, vamos a activar otros sistemas en lugar de activar el sistema límbico, ¿no? Nada más, o sea, no es que vayamos a lograr hacer algo con él, pero sí podemos hacer algo de manera indirecta. Ok. Entonces, les estaba hablando, por ejemplo, de la amígdala. Si la amígdala se activa bajo una respuesta de estrés, ¿qué puedo hacer? Pues buscar esta información. ¿De qué se hace cargo la amígdala? Pues en la amígdala pasa, su función es el de procesamiento y almacenamiento de emociones relacionadas con la supervivencia. Supervivencia, ¿ok? Entonces está relacionada con las emociones normalmente de peligro. Si una persona ansiosa se la vive con la amígdala activada, está teniendo relación con las emociones de huida. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a generar emociones de tranquilidad, de paz, de armonía, de bienestar. ¿Cómo? Vamos a ver. O sea, ahorita te puedo decir que leyendo, te puedo decir que meditando, haciendo yoga, haciendo ejercicio de alto impacto, no, porque es lo mismo que pasa con la música. Espera. Entonces, habíamos dicho que meditando, escuchando música. Escuchando música, ¿qué tipo de música? Ya platicamos. Bailando, haciendo ejercicios de propiocepción, haciendo yoga, haciendo ejercicio, no de alto impacto, porque pasa lo mismo que la música. O sea, si mantenemos al organismo en el mismo estado de excitabilidad, pues nunca lo vamos a lograr relajar. Cuando estamos haciendo ejercicio de alto impacto, lo estamos sometiendo a más estrés y dos, lo estamos manteniendo excitado y lo que necesitamos es relajarlo. Después, también se encarga de la formación de memorias asociadas con sucesos emocionales, de la gestión y reacción del miedo. Cuando está estimulada la amígdala, se producen varios síntomas de ansiedad como las crisis de pánico. Y fíjense esto, es muy interesante. Se hicieron experimentos y se encontró que destruyendo la amígdala, obviamente no se hizo en seres humanos, que destruyendo la amígdala desaparecían por completo todos estos síntomas. Claro que nosotros no podemos desaparecer la amígdala, porque entonces no podríamos ser seres funcionales, no podríamos ver el peligro desde que a lo mejor estamos bajando una escalera y se nos ocurre bajar 5 escalones a la vez. Como no lo detectamos, entonces pues vaya usted a saber dónde terminaríamos, ¿verdad? En el hospital seguramente. Entonces, bueno, a nosotros no nos pueden destruir la amígdala, pero sí, ¿qué podemos hacer? Vamos a seguir. La amígdala vincula la emoción y la percepción ante determinados estímulos para decidir cómo actuar. Entonces, si recibe el estímulo de afuera, va a vincular con una emoción del pasado, ¿no? Que tiene ahí almacenada, y entonces nos va a decir que reaccionemos de X o Y forma, pero entonces a lo mejor nos está mandando la señal de gritar, ¿no? Estamos teniendo una plática y se medio acaloró la plática y entonces como tiene esta emoción guardada, de pronto ya nos vemos gritando, pero no hay necesidad de gritar, tenemos que aprender a regular
nuestros impulsos también. Si ya estamos, o sea, si a estas alturas ya sabemos que todo es por un cúmulo de información que traemos ahí, que además está usando de forma poco atinada, entonces nosotros con nuestra conciencia vamos a redirigir todas esas conductas. Si normalmente gritaba, ¿no? Ante este impulso que me estaba causando ansiedad, no quiere decir que hoy lo tengo que seguir haciendo, porque gritar me va a promover mantenerme en ese estado. Entonces, a lo mejor guardar silencio, no sé, es algo también que aquí es cuando entra también esta actitud que te pido que tengas de apertura y de gente activo. Ok, es darme cuenta, ya sé que esto está pasando, ¿qué puedo yo hacer con esto? Ok, si ya sé que voy a reaccionar de esta manera porque mi sistema nervioso central está alterado, yo ya tengo la conciencia. Entonces, a lo mejor hoy me voy a poner de tarea no hablar o no responder. O sea, créanme que porque no respondan un día, no va a pasar nada. O sea, su ego nada más va a llorar un poquito, pero fuera de que llore un poquito, no pasa absolutamente nada, ¿ok? Bueno, sigamos. Entonces, y muchas veces guarda la emoción, o sea, pero no el recuerdo. Ok, esto es muy interesante. Si a lo mejor nos pasó un suceso traumático. Nos mordió un perro a los 5 años y sentimos muchísimo miedo y muchísimo dolor. Pero tenemos 30 años, 20 años, 40 años, 50 años. Tenemos la emoción guardada, que es el miedo y que es el dolor o el sufrimiento. Pero no nos acordamos qué es el perro. Sin embargo, vemos estamos ante una situación de alerta que además está mal interpretada por nuestro sistema nervioso y estamos sintiendo miedo y dolor, casi, y ganas de huir. Y eso puede pasar a lo mejor en el transporte público, porque simplemente a lo mejor estamos asociando que el transporte público en el transporte público nos puede pasar algo. Pero bueno, eso es algo que no podemos controlar. O sea, quiero que sepan que hay cosas que podemos controlar y cosas que no, ¿ok? Bueno, entonces, tenemos dos opciones. Nos podemos regresar caminando, porque simplemente a lo mejor estamos asociando que el transporte público, en el transporte público nos puede pasar algo. Pero bueno, eso es algo que no podemos controlar. O sea, quiero que sepan que hay cosas que podemos controlar y cosas que no, ¿ok? Bueno, entonces, tenemos dos opciones. Nos podemos regresar caminando y nos puede dar las 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, que es igual de peligroso que subirnos al metro, ¿no? Entonces, o al transporte público, lo que sea. Lo que quiero decirles es que esas actividades no las vamos a dejar y ya estamos teniendo pensamientos que se asociaron a una emoción del pasado. Entonces, y que además no están siendo, digamos, positivos, no nos está causando ningún bienestar, ningún tipo de salud. Si ya sabemos eso, porque tenemos la grandiosa idea, o sea, el grandioso funcionamiento de guardar las emociones, pero en el recuerdo, decir, ok, estoy teniendo esta emoción, pero resulta que esta emoción corresponde a una mordida de perro. Es un ejemplo, por favor, es un ejemplo. No a que sean las 2 de la tarde y tenga que llegar a mi casa, haciendo uso de lo que ustedes quieran. Entonces, ok, ¿qué está pasando? El cerebro está haciendo una asociación de eventos con las emociones y emociones que no tienen nada que ver con el evento presente. Y si está en el presente, ¿qué dijimos en un inicio? Pues si nos mantenemos en un presente y entrenamos a la mente a mantenerse en el aquí y en el ahora, no tendría por qué estar asociando absolutamente nada, ¿ok?
Después, la amígdala regula las emociones y podemos investigar que, ok, regula las emociones. Entonces, sabiendo esto, ¿qué podemos investigar? O sea, si tú ya sabes, tengo ansiedad y la ansiedad está regulada también por la amígdala entre muchos otros órganos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues me meto a internet, busco o leo de fuentes, digamos, confiables. ¿Cuáles son las funciones de la amígdala? ¿Y qué puedo hacer para mantener la amígdala relajada? Que no esté sobreexcitada. Pues bueno, me encuentro que una de las cosas que la reduce de tamaño y que apaga un poco su excitabilidad es meditar. Es meditar. Podemos meditar caminando, podemos meditar sentados, podemos meditar haciendo yoga. Esto es ser agentes activos y responsables de nuestras emociones.